Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un artículo de revisión acerca de la bronquitis crónica, el cual se titula de la siguiente manera: Enfermedad respiratoria, el factor ambiental y su relación con la bronquitis crónica en Colombia. Esta es la presentación del grupo 1 conformado por Fabián Andrés Rivera, Luis Felipe Narváez, Juliana Correa, estudiantes de tercer semestre de medicina. Entonces, los temas que vamos a tratar a continuación van a ser los siguientes. Entonces, la bronquitis crónica es clasificada como un componente del EPOC, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por una inflamación persistente de las vías respiratorias bajas, lo que resulta en su síntoma característico, que es una tos crónica con expectoración excesiva de moco. También vamos a encontrar en esta patología una sobreproducción de moco que lo que va a hacer es obstruir las vías bronquiales, por lo cual el flujo de aire que me va a llegar a los pulmones pues ya no va a ser el mismo y esto me va a desencadenar otros problemas respiratorios. La bronquitis crónica pues tiene un desarrollo multifactorial, por lo cual es importante abordarla desde diferentes enfoques, es decir, desde la anatomía, fisiopatología, inmunología, histología y demás, para así poder señalar aspectos importantes en su evolución y en su proceso patológico. Pues esta patología es el resultado de varios factores, tanto fisiopatológicos, inmunológicos, genéticos y ambientales. Entonces, teniendo en cuenta que los factores ambientales pues pueden ser un contribuyente al desarrollo de esta patología, tenemos como objetivo de esta revisión identificar esa relación de los factores ambientales en la bronquitis crónica en Colombia. Muy bien, ahora vamos a tener en cuenta que en la metodología nosotros utilizamos dos herramientas importantes y unas bases de datos bastante confiables, las cuales fueron PubMed y Cielo. Cielo, que corresponde a una biblioteca virtual, y PubMed, que corresponde a una base de datos. A esas les incluimos unos criterios de búsqueda que me determinaran o me hicieran la labor de filtro para poder identificar la información que íbamos a tomar para hacer la revisión del tema. En este caso también tuvimos que poner unos filtros muy importantes que partían desde el año 2015 y íbamos a tomar artículos en español y en inglés. Entonces se encontraron a través de la herramienta Mesh 137 artículos en total. De esos hicimos una limpieza total. Encontramos artículos de revisión, artículos originales, artículos de revistas, estudios clínicos, y de esos tomamos 9 artículos, ¿sí? Eso fue en la plataforma de PubMed. Y en Cielo, ¿sí? Encontramos 4 artículos que fue los que utilizamos para tener un total de 13 artículos. La bronquitis crónica se asocia a una inhalación prolongada de sustancias y partículas anómalas provenientes de la atmósfera, tales como el monóxido de carbono procediente del humo de la leña y la combustión de gasolina. También tenemos el ozono y los hidrocarburos de automóviles. Cuando estos irritantes ambientales ingresan al organismo a través de la respiración, viajan por las vías respiratorias superiores, es decir, por la cavidad nasal, faringe, laringe y hasta llegar a las vías respiratorias bajas, específicamente para entrar en contacto con el revestimiento de los bronquios, que es ahí donde estos irritantes van a desencadenar un proceso inflamatorio, que esto lo que va a producir es hinchazón y una sobreproducción de moco como un mecanismo de defensa. Entonces, sabemos que los irritantes ambientales dentro del sistema respiratorio desencadenan un proceso inflamatorio y se va a dar como respuesta una sobreproducción de mucosidad, que lo que va es a contribuir con esa obstrucción de las vías bronquiales. Esto va a hacer que haya cambios tanto de temperatura, pH, presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono, lo que va a ocasionar que la microbiota pulmonar se altere. Entonces, entendemos como microbiota a esa población de microorganismos que tienen una relación comensal. Entonces, al darse estos cambios, esos microorganismos oportunistas pues van a aprovechar
para proliferar. Y también, pues como hay demasiada mucosidad, ese barrido ciliar que se da para poder sacar ese moco con los microorganismos, pues no se puede. Está asociado de que esta disbiosis pulmonar pues puede traer en sí otras infecciones respiratorias y desencadenar también más inflamación. Entonces, ahora bien, la bronquitis crónica se caracteriza por una tos que dura unos cuantos segundos, pero que permanece por un tiempo mayor a 8 semanas. Es decir, como su nombre lo dice, es crónica, y que produce un esputo mucoso. Pero sin embargo, este esputo no causa incomodidad. Y aunque el principal síntoma de la bronquitis crónica es la tos, en algunas ocasiones también se pueden encontrar otros signos o síntomas, como lo son las sibilancias o las sensaciones de opresión a nivel del retroesternón. Todos estos síntomas se pueden confundir con asma. Incluso en ciertas ocasiones, la bronquitis crónica puede coexistir con enfisema, pero para ello entonces se pueden utilizar unas ciertas herramientas que nos pueden ayudar a diagnosticar y diferenciar la bronquitis crónica de estas otras dos patologías. Sin embargo, pues obviamente resulta muy difícil establecer hallazgos que estén relacionados con cada una de ellas específicamente. A nivel ya de la bronquitis crónica, como lo vemos acá, se puede detectar hiperinsuflación pulmonar, engrosamiento de las paredes bronquiales, incremento del engrosamiento bronquial y de marcas pulmonares en la bronquitis crónica. ¿Esto por qué? Porque va a haber una respuesta fisiopatológica a humo de cigarrillo o humos industriales u otros irritantes. Va a haber una respuesta inmunológica liderada principalmente por, como vemos acá en la imagen, neutrófilos, linfocitos CD8 citotóxicos y macrófagos, que lo que van a hacer es destruir la pared alveolar, y esto va a llevar obviamente a una hipersecreción de moco por la liberación de proteinasas. Em, También obviamente va a haber broncoconstricción por el aumento en el grosor de la pared alveolar, en el grosor también de la pared bronquial y en el grosor de la mucosa. Va a haber entonces disminución de la luz y se pueden presentar estas sibilancias. Esto obviamente lo que hace es que haya menor llegada de oxígeno a los alvéolos para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso, y por ello va a haber un trastorno de este intercambio gaseoso. Como mecanismo compensatorio, entonces el corazón lo que va a tratar es de aumentar la hipertensión pulmonar con el fin de intentar absorber o obtener la mayor cantidad de oxígeno posible. Pero digamos que este mecanismo compensatorio que realiza el corazón va a generar ciertos, digamos, efectos secundarios, como lo pueden ser la insuficiencia ventricular derecha, como lo vemos acá. Entonces, como lo estaba mencionando, se pueden utilizar ciertas técnicas de radiografía simple en la bronquitis con el fin de excluir otras condiciones patológicas como las bronquiectasias, abscesos o tuberculosis que pueden simular clínicamente las manifestaciones de la bronquitis crónica. Muy bien, entonces ahora hablando de los agentes microbiológicos y la respuesta inmunológica, es muy importante tener en cuenta que todo organismo tiene la capacidad de generar una respuesta inflamatoria, de generar una respuesta inmunológica, y que de eso se deriva la supervivencia de los tejidos o de un organismo como tal. Es un mecanismo de defensa. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener un epitelio, ¿sí? Un epitelio el cual va a ser susceptible a diversos agentes patógenos que quieran ingresar y destruir o aprovecharse de un organismo para poder proliferar. Entonces, existen cierto tipo de elementos de protección, como por ejemplo en este caso las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, las cuales van a hacer su presentación a otro tipo de célula inmunológica como los linfocitos T, que en este caso la respuesta inicial es con un linfocito T virgen, que al ser virgen es un linfocito que no ha reconocido ninguna vez ningún tipo de antígeno y se encuentra circundando en el medio. Este tiene que hacer un viaje prácticamente por todo un tejido, dirigirse hacia el ganglio linfático donde va a madurar, se va a diferenciar el linfocito del linfocito virgen al linfocito maduro, y ya va a tener la capacidad de diferenciarse, ya sea un linfocito efector o un linfocito regulador, según sea el caso, y teniendo en cuenta los otros elementos, como en este caso son las citocinas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la interleucina 4. La interleucina 4
al ser liberada por el mismo linfocito puede generar una retroalimentación positiva. ¿Qué pasa con esta retroalimentación positiva? Va a hacer que este linfocito produzca más interleuquina 4 y esto genera en él que haya una diferenciación a células TH2, que en la literatura se encuentra que estas células TH2 están directamente involucradas en los procesos inflamatorios mediados por anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Al tener el receptor de interleuquina 4, va a hacer que el gen se exprese y se genere la diferenciación al linfocito TH2. Y este linfocito TH2 tiene la capacidad de liberar otro tipo de sustancias como interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que son directamente implicadas en la respuesta inflamatoria. Eh, ¿Qué pasa directamente con esto? Los agentes microbiológicos van a ser, por ejemplo, desechos de bacterias, péptidos, desechos de polución, que van a ser reconocidos por ese sistema inmunológico. Y las células presentadoras de antígeno y células fagocitarias como los macrófagos van a generar una respuesta a través de sus receptores intracelulares o extracelulares, ya sea receptores tipo TOL, los TOL-like receptors, que son receptores que reconocen patógenos y generan una cascada de señalización para producir esa respuesta inflamatoria, que va derivada a un proceso que vamos a explicar más adelante. La célula dendrítica va a reconocer estos elementos que se encuentran circundando sobre el epitelio respiratorio en este caso, y van a fagocitar, van a fagocitar y van a crear ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que me permite hacer la presentación a una célula inmunológica efectora o a una célula inmunológica que se va a encargar de generar esa respuesta. Entonces este complejo se expresa en esta célula dendrítica con el antígeno, entonces ya hay reconocimiento de un daño, lo que genera que esas células dendríticas muestren partes de ese alergeno por un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en superficie, lo cual hace que esta célula migre hacia el nódulo linfático y en el nódulo linfático se van a encontrar linfocitos que están a la espera de reconocer su antígeno específico. Cuando se activa ese antígeno, cuando hay reconocimiento, en ese caso se va a generar esa diferenciación de esas células TH2 que se van a encargar de proliferar y liberar anticuerpos a la superficie del epitelio. Esa es una función que se le ha otorgado a esos linfocitos TH2 y también la liberación de las interleuquinas, que permite la diferenciación de grupos leucocitarios como los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, y esto genera como tal esa degranulación en el tejido, por eso la inflamación y el moco que se observa sobre el lumen de las vías broncoalveolares. Los desechos de contaminación, esos alergenos, ese tipo de microorganismos que ingresan por la respiración, pueden ser reconocidos directamente por una célula leucocitaria como los neutrófilos, que van a generar ese proceso directo de degranulación, porque tienen esos receptores específicos que permiten identificar un daño. Y por ende, esas células pueden generar esa degranulación y por ende la hipersecreción de moco. Entonces, como se observa, un daño histológico, por ejemplo, en este caso, tenemos un daño histológico, eh, la mucosa respiratoria empieza a perder esas uniones intraepiteliales y esas células cambian su conformación, se inflaman, algunas células se destruyen por acción de esas enzimas que liberan, en este caso, esos, esas células leucocitarias como los neutrófilos, esas proteasas, elastasas, que se encargan ellas mismas de liberar para generar esa respuesta innata, esa respuesta inmediata. Y por ende, se empieza a alterar el tejido. Como observamos acá, hay un tejido mucociliar que empieza a alterarse, esas células empiezan a crecer y a deformar el tejido. Entonces tenemos un daño a nivel histológico. Bueno, entonces de acuerdo ya a la relación fisiognomopatológica, tenemos que a la entrada de estos agentes externos derivados de irritantes o agentes químicos como el humo de tabaco y cigarrillo, va a haber broncoconstricción. Em, También daño en las células epiteliales por la pérdida de cilios y un aumento en el número de células caliciformes y de glándulas submucosas, obviamente, con el fin de aumentar la hipersecreción de moco. Y esta hipersecreción de moco a nivel inmunológico va a estar liderado por mucinas tales como la MUC5AC y la MUC5B, que van a aumentar la hipersecreción de moco, y este aumento de hipersecreción de moco va a aumentar el número de células caliciformes y de glándula submucosa. También tenemos que a través del factor de necrosis tumoral va a haber una proliferación de neutrófilos, y todo esto va a derivar en un daño bronquial y disminución de la luz del bronquio. Esto en la bronquitis. La bronquitis, como se mencionó anteriormente, puede derivar o puede ir acompañada de enfisema, y que el enfisema ya como mecanismo inmunológico, entonces tiene principalmente monocitos que se van a diferenciar en macrófagos, tipo M1 sobre todo, y por linfocitos TH1, que a través de retroalimentación positiva
van a llamar mayor cantidad de neutrófilos, van a diferenciar más macrófagos y también en células TC1 que van a liberar perforina. Esa perforina va a afectar a las células de los alvéolos y de los bronquios y también va a haber un aumento de células o de fibroblastos a través del factor de crecimiento transformante beta, lo que a la larga va a generar una fibrosis pulmonar y enfisema, tanto en alveolo como en bronquio. Entonces ya que en la otra imagen que vamos a ver, en esta imagen que tenemos acá, pues en esta imagen de acá a la derecha lo que tenemos son células que van a participar en la respuesta inmunológica del EPOC y de la bronquitis sobre todo. Entonces al inicio va a haber una respuesta de tipo inflamatoria y alérgica. Entonces va como principales células participantes van a estar los eosinófilos y basófilos, que como primera respuesta una respuesta alérgica bastante exagerada y ya a la larga, con el tiempo, van a haber mayor número de monocitos que se van a diferenciar en macrófagos y neutrófilos, que posteriormente van a desarrollar lo que dije anteriormente. Entonces, los eosinófilos presentes en el esputo demuestran que en pacientes con diagnóstico de EPOC hay una liberación inmediata de interleucinas que va a hacer una retroalimentación positiva de eosinófilos y posteriormente, a través de células TH1, de neutrófilos. En esta otra imagen que tenemos acá, tenemos una disbiosis. Entonces, esta disbiosis se va a presentar sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, inmunocompetentes, que obviamente van a estar susceptibles a otras infecciones oportunistas, como las bacterias, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae o virus como la influenza, que en la disbiosis pues van a llegar, van a afectar al tejido, al pulmón, y no solamente afectan al pulmón, pueden llegar a circulación y afectar otros órganos como el hígado. Y obviamente pues va a haber un cambio a nivel histológico. Entonces, como vemos acá en esta imagen, la 3.2, este es un tejido normal, histológicamente, es un tejido pseudoestratificado ciliado, cilíndrico, pero que cuando se ve alterado, como lo vemos acá en esta otra imagen, no tiene cilios, va a haber pérdida de cilios, lo que va a hacer es que va a haber también una pérdida del barrido de moco, ese moco se va a acumular ahí en el bronquio y va a disminuir la luz del bronquio. Incluso, como vemos acá en esta otra imagen de acá, puede llegar a cambiar en esa configuración cilíndrica normal del tejido respiratorio y pueden volverse cúbicos y obviamente pues esto afecta en el desarrollo de la enfermedad. Es importante en la prevención de la enfermedad pues reducir la exposición a estos factores contaminantes o factores irritantes como los químicos, humos como el del tabaco, el cigarrillo, los industriales y el uso del tapabocas, sobre todo en zonas muy contaminadas como, por poner ejemplo, ciudades como Bogotá y Medellín. Y también obviamente es importante la administración de vacunas tales como la PCV15 o la PCV20 contra la neumonía y actualmente también pues la vacuna contra el SARS-CoV-2 o la del COVID-19 para evitar la proliferación de enfermedades o patógenos oportunistas durante la disbiosis o bueno, si llega a haber disbiosis. Entonces todos estos mecanismos pues ayudan obviamente a contrarrestar el riesgo del agravamiento de la POC o cualquier otra infección aguda o crónica, como la bronquitis crónica. Entonces, a manera ya de conclusión, tenemos que la bronquitis crónica, que se clasifica como un componente del EPOC, es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias bajas por una sobreproducción de moco debido a la exposición prolongada a estas sustancias ambientales. Tenemos también para destacar que la disbiosis pulmonar con la filtración de células inmunes contribuye a la inflamación crónica que es característico pues de esta patología. El estudio también de la relación fisiopatológica, inmunológica y de los irritantes ambientales pues ayuda al diagnóstico, al tratamiento y al manejo de esta enfermedad. El EPOC en Colombia representa uno de los grandes problemas de salud, por lo cual se estima que la prevalencia está entre el 7% al 10% de la población. Esto significa que alrededor de 3 a 4 millones de personas pues pueden padecerla. Muchas gracias.